Ya, ya cuando uno es el que da el examen, pues ya los nervios, el tiempo, el cansancio, ya juegan en contra, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver ahora lo que es este banco recopilado desde no sé qué año, ahora ya ni me acuerdo, pero es un recopilado de los últimos años. Nos dice la arteria facial emite en su trayecto cervical las siguientes ramas, excepto una de esas. Submentoniana, sí. Palatina ascendente, sí. Submaxilar, sí. Del trígono interno, sí. Retrocarotida, no la emite ahí. No la emite en el trayecto del cuello. Entonces, ahí está. Esta pregunta es un poquito más compleja, ¿no? Como hemos visto en vez del otro examen. La otra dice, uno de los conceptos sobre la trompa de Eustaquio auditiva no es verdadera. Tiene cemento cartilaginoso, sí, 4 centímetros, perfecto. La porción más ancha, su orificio faríngeo, claro. Y nos dice el orificio timpánico es posterior, sí. Y aquí sencillo. Usted dice, mira, chico, ¿cómo va a preguntar esto tan feo? Y no se termina en la bucofaringe. Y obviamente, ustedes ya tienen que saber hasta el día de hoy, si no saben, termina en la nasofaringe, también llamada rinofaringe, en la nariz. Entonces, esta es la respuesta incorrecta. El único músculo inervado por la rama externa del laringe superior, entre lo que vimos ahorita, era el crico tiroideo, ¿no? El único inervado por la rama externa del nervio laríngeo superior. Crico tiroideo. Los demás son por el nervio laríngeo recurrente o inferior. Bien, memorizar esto. Único inervado por rama externa del nervio laríngeo superior es el crico tiroideo. Los demás por laríngeo recurrente o laríngeo inferior. Lo mismo. Uno de estos conceptos es falso respecto al plexo braquial. El plexo braquial les encanta preguntar. Así que tienen que dominarlo de todo. Sí o sí las ramas terminales, cómo nace, todos los troncos, fascículos, sí o sí. Bien, uno es falso. El tronco anteroexterno, secundario de C5, C6, C7, sí. Primario, medio, C7, solito, bien. 8, T1, bien. El tronco secundario posterior se origina de C5 a T1, claro, el posterior se origina de todo. Entonces ya aquí al descarte pues nos dejan la última, habría que leerla igual. El medial anterinterno se origina de C5 y C6, que está totalmente incorrecto. Una de las siguientes alternativas no es característica de las vértebras cervicales. Bien, tiene un cuerpo pequeño, es la más pequeña de todas, posición bifurcada, la única de todas. Agujero vertebral de forma circular. Ojo aquí, no es de forma circular, es un triángulo isósceles. Pero siempre hay que leer otras opciones. Nunca quédense a medias porque, como les digo, puede haber una mejor, ¿no? O una peor. En este caso estamos buscando una peor. Esta está mal, pero puede haber otra más mal todavía. Dice, gancho a huesos semilunares, son las huesos fusiformes, tiene. Entonces aquí es claro, no hay dónde pelar. Este agujero es de forma triangular. Luego el tubérculo carotídeo, un regalito, ¿no? ¿Dónde se ubica? Esto tiene que saber que es en la secta de vértebra, ¿no? El tubérculo carotídeo de Chassaignac, para tomar el pulso, ¿no? La inervación de los músculos infrayoideos, los que dan debajo del yoide, está dada por un paracraneal, dice. Esta también es sencilla, es la misma que la mayoría de los músculos de la lengua, que es el nervio hipoglós. Luego el músculo esternocleidomastoideo está inervado mayormente por el nervio espinal accesorio, que es el onceavo par craneal. Vamos a quitar esto que se marca solito, el onceavo par craneal. Bien. Luego las glándulas submaxilares y sublinguales están inervadas funcionalmente. Hay que leer bien esto, funcionalmente, por lo que es el séptimo par craneal, el nervio facial. Si ustedes han leído, han visto que la glándula parótida es perforada por el facial. Incluso donde se dividen las ramas terminales del facial, en el espesor de la glándula parótida. Bien, pero no la inerva. No inerva. ¿Quién inerva la glándula parótida? Es el noveno, que es el glosofaringeo. El noveno inerva parótida y el séptimo inerva submaxilares y sublinguales. Memorizar eso para el examen. Siempre se pregunta una de las dos. Bien. Luego tenemos la pregunta número 10. Lo que les dije, siempre se pregunta una terminal y bla, bla, bla. La fenopalatina es una terminal, sabemos, ¿no? Pero aquí nos pregunta eso. Nos pregunta si es rama de cuál arteria.
Entonces esto por memoria pura es maxilar interna o arteria maxilar, nombrada en Rubier nomás. Uno de los siguientes músculos laringeo no es constrictor de la glotis. Ojo, no es constrictor de la glotis. Cricoaritenoideo es, tiro es, cricotiroideo no es, este es tensor, tensor. Aritenoides es y ninguno de los constrictores está mal. Respuesta correcta, cricotiroideo. ¿No? Este musculito les encanta. Ya lo hemos visto en una pregunta anterior. Es el único nivel por el lengua superior, el cricotiroideo. Ya que otra vez se vuelve a repetir como respuesta correcta. Uno de los siguientes músculos es el elevador de la faringe. Para estos músculos de la faringe, que son un poco medio feos, ¿no? Las inserciones y tantas cosas, hay que leer bien. Biofaringe, glosofaringe, petrofaringe, este es un nervio incluso, y ninguno. Ustedes tienen que recordar la apófisis estiloide, que de este nace el músculo estilofaringeo. Si viene de arriba, pues no lo va a deprimir, sino lo va a elevar. Entonces es sencillo, el estilofaringeo. El agujero rasgado posterior o yugular se localiza. Esto es fácil, ¿no? Entre temporal y occipital. No hay de Me qué. va a encantar. Oh, 7 minutos. Oh, Dios. Luego tenemos el punto cronométrico gonio, es decir, el punto que se ubica en el ángulo de la mandíbula. Entonces, esa es la respuesta correcta. Gonio, en la mandíbula. Uno de estos músculos de la cara se origina en el hueso malar o cigomático y termina en la comisura de los labios. Ojo donde está terminando. Dice en la comisura de los labios. Ese es únicamente el cigomático mayor. Buccinado está en la cresta buccinatriz. Risoria a veces no está y va de pie a la boca. Nasal, nada que ver. Y el elevador del labio superior termina en el labio superior. No termina en la comisura de los labios. Ojo, ¿no? Y este es el cigomático mayor, también llamado el músculo de la alegría de Duchenne. Uno de estos pares craneales sale del cráneo por el agujero estilomastoideo. Esto es fácil. El agujero estilomastoideo tiene el nombre también de conducto facial. El conducto parotidio de esteno, esta siempre pregunta examen igual, desemboca siempre en el cuello del segundo molar superior. Moore ya también dice que termina en el tercer molar, pero Rubier manda ahí segundo molar superior. Luego tenemos la 18. Uno de estos nervios en su trayecto pasa por la parte superior de la fosa pterigomaxilar. Se la pasa por arriba de la fosa pterigomaxilar. Y este es únicamente el nervio maxilar. Luego, el nervio cuerda del tímpano termina elevando uno de los siguientes órganos. El nervio cuerda del tímpano, ustedes han leído el sentido del gusto. Ahí está incluso hay una imagen bonita que hace Rubier, y está en mi guía igual, que el nervio cuerda del tímpano son el nervio lingual, inervan la lengua, los dos tercios anteriores de la lengua. Este es full P, ¿no? La inervación de la lengua. Baja el B3, el lingual, luego el cuerda del tímpano el facial atrás, dos tercios anteriores, luego viene el glosofaringeo y por atrás el vago. Pregunta en exámenes. La apófisis lenticular o rama mayor del yunque nos dice dónde está articulándose. La rama mayor del yunque, una forma redondeada, se articula con lo que es el estribo, que es una articulación esferoidea. Uno de estos músculos extrínsecos del ojo está inervado por el cuarto par craneal. El cuarto par craneal inerva por memoria pura al oblicuo superior, recto externo al abducen. Entonces, aquí está la diferencia. Son los únicos diferentes, ¿no? Recto externo abducen, oblicuo superior, cuarto par. Los demás por el tercer par. El auricular de los párpados está inervado por, si ustedes revisan el auricular de los párpados, corresponde a músculos faciales. Y estos están inervados por el nervio facial. Entonces, sencillo. Uno de estos músculos termina en el labio anterior externo de la corredera bicipital. Aquí está la mnemotecnia. Un ancho entre dos mayores. Entonces, hay dos mayores aquí. Pectoral mayor y el otro mayor no falló, no lo pusieron. Entonces, aquí la respuesta la regalaron. Pectoral mayor. Un ancho entre dos mayores. Porque el que va al medio es el dorsal ancho. Y a los lados va el redondo mayor y el pectoral mayor. El pectoral mayor va por
afuera, por dentro va a ir el redondo mayor y al medio va el dorsal ancho, un ancho entre dos mayores. Luego tenemos los músculos de la región posterior del antebrazo, está inervado por el nervio radial, sencillo, full P. Una de estas arterias no es rama de la arteria humeral. La arteria humeral da rama, pero hay una aquí sencilla. Colaterales da, o sea, descartamos, nutricio obviamente la va a dar. Y la circunfleja nacen obviamente de la arteria axilar o circunfleja, entonces no tiene nada que ver. Luego nos dice los tendones del músculo flexor común superficial de los dedos de la mano termina en una falange. Está preguntando en cuál falange. Este, si ustedes recuerdan, el quiasma de Camper era perforado por el profundo. Y para ser perforado tenía que dividirse en dos en la falange media, porque la falange distal llega al profundo. Entonces esto es superficial a la media y el profundo llega hasta la distal. El canal del pulso se ubica entre los siguientes tendones. Facilísima. Palmar mayor y supinado largo, también llamado brachioradial o flexor radial largo del carpo y brachioradial. Pueden ser esas opciones. Una de estas estructuras no forma parte de tabique anatómica. Otra sencilla igual. Aquí, aductor largo sí forma. Flexor corto no. Extensor largo sí. Escafoides y tres radial sí forma parte. Flexor corto no. Es extensor corto. ¿Ya? Porque va en la parte posterior. Aquí lo quisieron confundir, ¿no? Porque ustedes, como saben, en la mnemotecnia de largo, corto, largo. Así pucha y estos, digamos, ¿no? Pero aquí lo quisieron confundir porque no es flexor, es extensor corto del pulgar. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Largo, corto, largo. Pero son un abductor y dos extensores. Entonces ahí tienen el detalle puro. Luego, uno de estos músculos del antebrazo se origina en la parte inferior del borde externo del húmero y termina en la base de la apósita tiroides del radio. Sencilla. Supinador largo. También el otro nombre es húmero estilo radial. Húmero estilo radial. O supinador largo o brachiorradial. Entonces ustedes con el nombre húmero estilo radial tienen la respuesta correcta. Ese nombre le daba textud, pero Rubir, como les encanta aplazar a los de la Gabriela, entonces ahí ya es un dato a tomar en cuenta. Uno de estos grupos musculares se origina en los tendones flexores de la mano y termina en los extensores o de regalada. Lo único que nacen de los flexores de la mano y extensores de la mano son los músculos lumbricales. Bien. La función principal del músculo braquial anterior es, si está en la región anterior, son los músculos flexores, puede flexionar el antebrazo, ¿no? No hay cómo perderse. Luego nos dice, uno de estas arterias no es colateral de la facial. Ojo aquí. Entonces, si una no es colateral, solamente tenemos que buscar la terminal, que es la angular. Bien. Entonces, para que vean que preguntan siempre eso. Una no es colateral, dice. La terminal es la angular. Entonces, esa es la respuesta correcta. Sencillo. Los músculos infrayoideos están inervados básicamente por uno de los siguientes pares craneales. Otra vez repetida, ¿no? Siempre se repiten preguntas de exámenes porque ya está pues todo preguntado, imagínense del año 2000 hasta el 2026 ustedes. O sea, ya no hay que preguntar ya. El cornete inferior se articula con uno de los siguientes huesos. ¿Cuál es? No pone. Entonces aquí, el de inferior tenía unas apófisis, ¿ustedes se acuerdan? Y una de esas es la apófisis ungueal. Sencillo. Las demás apófisis no están aquí. Entonces, es el hueso unguio. El punto craniométrico gonium, otra vez repetida, mandíbula. Luego, uno de estos huesos no forma parte de pared interna. Ojo, en el anterior examen nos preguntaron, no forma parte de la cavidad orbitaria. Ahora ya nos cambian la pregunta y nos dicen no forma parte interna. Entonces aquí, nasales lejísimos, no forma parte. Nasales son un techo de cavidad nasal. Maxilar, sí, un sí, hemorroide esfenoide, sí. Entonces, listo. Nasales no tiene nada que ver con fosa orbitaria. ¿Con qué hueso se articula el acromión? El acromión se articula, el acromión viene por si acaso de la escápula y se articula en la clavícula. El nervio maxilar pasa por uno de los siguientes orificios.
Este orificio tienen que dominarlo, pero tenemos que saber qué es el redondo mayor. También llamado actualmente redondo, nomás por rubio. La ventana vestibular o la ventana oval se relaciona con uno de estos elementos. Aquí, quien va a tapar la ventana oval es el estribo. Bien, pregunta de examen. Bueno, ahora ya entramos a unas preguntas que ya últimos años ya están así las preguntas, como que una de estas afirmaciones es falsa, una es verdadera, como que ya se le fue las ideas, ¿no? A lo que hacen las preguntas, y ya preguntan así, ¿no? Como que una es falsa o una es verdadera. Entonces, esto también hay que leerlas bien con cuidado. Bien, tenemos las costillas verdaderas son las siete primeras, sí. Vamos a ir marcando, ¿no? Porque ya está, hay que leerlas una por una. No es como que una pregunta puntual. Nos pueden hablar del corazón, del pulmón, del hígado, de todo lo que quieran. Nos están preguntando cuál es falso, ¿no? Las cabezas de las costillas se articulan con el esternón. Rotundamente no, pues si van posteriores las cabezas. El canal costal en el borde inferior, claro, pregunta examen. La primera costilla tiene cara superior inferior, sí. Ustedes se acuerdan, mis alumnos. Hemos hecho con el brazo, ¿no? Como la clavícula, las caras y la volteamos para adelante. Y es como la segunda a todas las costillas. Y la cifoide en parte inferior del esternón, sí. Eso es regalado. Esta, gracias a Dios, fue regalada. Y solamente tenían que saber las partes de las costillas, ¿no? Que la cabeza va atrás. Una de estas estructuras se localiza en el mediastino posterior. Bien, aquí solamente va a haber una que no está. Corazón, bueno, tronco mesentérico, sí. Aorta torácica, no. Y atrio izquierdo, sí. Entonces aquí, aorta torácica no tiene nada que ver. Indica cuál de las siguientes características no pertenecen a los músculos faciales. Esta está regalada. El compresor de los labios se encuentra desarrollado en el adulto mayor, falso. Está inervado por el nervio facial, claro. La mayoría se agrupa en cara, ojo, nariz y boca, claro, no hay donde más, pues, ¿no? La mayoría se inserta en los tegumentos, pero todos son faciales, es decir, en la piel. Y centro de la mímica, sí. Entonces, esta de aquí, ustedes jóvenes, si han leído Rubier, el compresor de los labios se encuentra desarrollado en el recién nacido, porque tiene que chupar, ¿no? Tiene que succionar leche de la mamá. Entonces, no va a estar en el adulto mayor. Este músculo después se pierde, porque obviamente ya no se usa, pues. Usted va a tener que ocupar chupete, pero lo dejan ustedes a los 2 o 3 años máximo, ¿no? Estar con su chupete hasta yendo a la universidad, pues. Luego tenemos la inervación del sistema simpático, ojo, del simpático, del corazón, proviene de una cadena ganglionar. Entonces aquí es fácil, pero aquí es donde ustedes la mayoría de pela. Lumbar, dorsal, nada que ver, pero usted dirá, pero si el corazón está en el tórax, debe ser dorsal. No. Coxis y dorsal lumbar ya se alejó. Entonces ustedes tienen que saber que el sistema simpático del corazón es la cadena ganglionar cervical y el parasimpático es el nervio vago. El pectoral menor tiene su inserción proximal en, dice. Aquí es netamente de memoria, tercera, cuarta y quinta costilla. La ola de Tebesio se encuentra ¿en dónde? Entonces se encuentra en el atrio derecho, que forma límite, ¿no? De lo que es el triángulo de Koch, ¿no? Te beso, te adoro y te escupo, ¿no? ¿Cuál de las estructuras que se mencionan a continuación no forma parte del tabique nasal? Aquí está fácil. El tabique nasal se forma por la familia principal del eboide, el búmer, el cartílago del tabique. El hueso palatino no tiene pito que tocar en esto. Señale lo correcto. La pared posterior del oído medio se conecta con la mastoide por el adictus ad antrum. Full pregunta de examen. La apófisis cristagalli pertenece a uno de estos huesos. Bueno, ya aquí estaban regalones. Muy bien. ¿Qué nervio atraviesa la hendidura esfenoidal? Otro regalo del Señor. Tenemos que ver aquí a buscar dónde está el nervio troclear. Los músculos de la cara, otro regalo, ¿no? Por el nervio facial. ¿Qué articulación se caracteriza por poseer tres ejes de movimiento? Otro regalo, única de tres ejes en artrosis o esferoidea. ¿Cuál de las siguientes se observa en la parte anterior del cráneo? Bien, silla turca no va adentro.
Krista Gali, ya no. Galavela es un punto cronométrico. Agujero ciego y lambda. Bueno, en ese año la respuesta correcta ellos querían escuchar Gabela, ¿no? Son ramas colaterales de la carótida externa excepto una. Es decir, aquí nos preguntan cuál no es de la carótida externa. La carótida externa, que yo sepa, no es la bucal. No, no hay eso. Uno de estos músculos termina insertándose en segunda costilla. No lo de los escalenos. Aquí únicamente el que se inserta en la segunda costilla es el escaleno posterior, porque el anterior va en la primera con su tubérculo de Lisfranc. Por detrás de ese tubérculo de Lisfranc va el escaleno medio y en la segunda costilla ya se va el escaleno posterior. El redondo menor va al brazo y el esplenio va al cuello. No hay donde llegue. Luego dicen, se inserta la siguiente estructura el ramillete de Riolano, excepto uno. Fácil y sencilla. Siempre tratan de fregarlos aquí ustedes, ¿no? Músculo, tenemos que leer bien esta palabrita antes de cada uno. Músculo esteroideo hay, estilogloso hay, músculo. Algunas veces ellos colocan ligamento estilogloso. Ligamento pues va de hueso a hueso, no va de hueso a lengua, ¿no? Pero aquí no dice músculo. Entonces, sí, es válido el músculo. El músculo sí existe. Luego tenemos el ligamento esteroideo, también existe. Pero el ligamento estilofaringeo, la faringe pues es un órgano músculo membranoso. No hay un ligamento que llegue a la faringe. Eso está mal. Y ligamento estilomandibular va de hueso a hueso. Entonces, es que la respuesta correcta, se marca mal, es estilofaringeo. Sencillo, no hay un ligamento que llegue ahí. Bueno, ahora nos dice cómo se llama el punto donde convergen frontales, efenoide, temporal y parietal. Es sencillo, es el terio. ¿Qué músculo se inserta en la fosa escafoideo navicular? Bueno, aquí el nombre es periestapedino externo. Únicos que insertan la fosa escafoideo navicular y se trata perdido en tiempo y espacio. Esto se ubica en lo que es el hueso efenoide. Contenido de triángulo de Farabeo, otro regalo, ¿no? Triángulo de Farabeo contiene la bifurcación de la carótida primitiva. Bien, hemos acabado este banquito. Ahora vamos a compartir otro para seguir con esto. ¿Dónde está? Vamos para otro banco para seguir resolviendo. Banco, primer parcial, anatomía. Aquí, ¿dónde está? Compartir. Bien, bueno, aquí tenemos otro paquete de bancos, ¿no? El músculo inervado de la cara facial, sencillo. Se inserta en la siguiente estructura, excepto una de Riolanos. A ver, músculo estiloideo. Tenemos músculo estilogloso, ligamento estiloideo, ligamento estilofaringeo. Es una pregunta que la anterior, ¿no? Para que vean que siempre repiten preguntas. Ahora ya vemos ahora otra, ¿no? Que cambiaron. En relación al oído, uno de los siguientes enunciados es falso. Dice, el oído externo está representado por pabellón auricular y conducto auditivo externo, está bien. Oído medio, caja timpánica, está bien. Oído interno está cóclea, conductos semicirculares y nos añade los huesos yunque, martillo y estribo. Estos de aquí corresponden a caja timpánica y esto es oído medio. Entonces ahí está incorrecto. Si fuera hasta aquí, estuviera correcto, pero nos añade esto de aquí, entonces está bien. Esto está mal, falso. Luego nos dice, la trompa auditiva se origina del oído medio, sí, y termina en rinofaringe o nasofaringe. Y la mayoría de los extrínsecos del ojo termina por el tercer par. Está bien. Pero la pregunta dice, en relación al oído, no es falso, ¿no? Ahora usted dirá, bueno, no tiene nada que ver el oído con el ojo. Claro. Están preguntando si uno es falso. Este es verdadero. Y usted está preguntando en relación al oído. Por ejemplo, aquí el corazón tiene 8 cavidades.
No te están preguntando el corazón, te están preguntando el oído. Entonces, la respuesta correcta es esta, que el oído interno con los simulacrales, pero la fregaron la respuesta para que sea falsa y le añadieron lo que son la caja timpánica, que es oído medio. Luego, estructuras que pasan por agujero espinoso. El único que pasa por agujero espinoso es la arteria meningea media, memoria pura. Género de articulación esfenomédiana, esquiniles, igual pregunta de examen. La pared externa de fosas nasales está conformada por lo que es etmoide y unguis. El músculo geniogloso es el músculo que forma la mayor parte del cuerpo de la lengua. El geniogloso está inervado por el que siempre inerva todo, que es el hipogloso. Vamos a cortar esto. Ahí, hipogloso. Luego nos dice el nervio vestíbulo coclear que sale del peñasco con el siguiente detalle anatómico. Bien, el nervio vestíbulo coclear sale solamente por uno. Vamos a ver, ojos estromatoideos sale el facial y este falopio igual. Conducto aditivo interno. Ojo a este, que este es correcto. Pues de falopio lo mismo que el otro y el redo posterior nada que ver. Entonces, conducto auditivo interno es la respuesta correcta. ¿Cuál es el agujero de la base del cráneo que se localiza entre ala mayor y porción petrosa? Entonces aquí la respuesta es sencilla, es el rasgado anterior, el rasgado posterior es temporal y occipital, este efenoide y temporal. Entonces ahí la tienen clara la respuesta. Ahora, la pregunta número 10 dice, ¿cómo se llama el punto donde convergen el frontal, efenoide, temporal y parietales? Otra vez, qué sencilla es el terio. ¿Qué músculo se inserta? Otra repetida, peristerio externo. Ahora otra nueva. Uno de estos músculos interviene en agrandar la hendidura vocal, silbar o soplar. Sencillo. Lo único que agranda y también silba o sopla es el buccinador, músculo de los trompetistas. Bien, el músculo de los trompetistas. Bien. Ahora, sigamos. Ramas colaterales de la carótida externa, excepto una, dice. Qué sencillo. Solamente una es terminal y esa es la temporal superficial. Bien. Son ramas colaterales ascendentes de la maxilar interna, excepto una. Entonces, otra vez nos pregunta colaterales, pero excepto una, es decir, una no es colateral. Y está la efenopalatina. Por acá venga, siempre preguntan eso. El continuo triángulo de Farabeus, otra vez se repite esta, y es en este caso no nos pone bifurcación, pero nos pone arteria carótida. Entonces esa es la correcta. Bien, ahora tenemos otro aquí. La hora de eso se encuentra en otra repetida. Esta es aurícula derecha. La correlación a los ventrículos del corazón encierre lo que considere correcto. Tenemos aquí. No hablan de gasto cardíaco, ¿no? Gasto cardíaco del ventrículo derecho es mayor que el del ventrículo izquierdo. No, es el izquierdo. El gasto cardíaco del ventrículo izquierdo es mayor que el ventrículo derecho. Ya. El gasto cardíaco del ventrículo derecho es igual al gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Puede ser. Y en la fase de la sístole ventricular se cierran las válvulas aórticas y pulmonares y se abren las atrioventriculares. Y por último, las cuerdas tendinosas de segundo orden terminan en la pared medial, dice, de las aurículas. Bueno, aquí es una pregunta media capciosa, ¿no? Puede decir, bueno, el ventrículo izquierdo manda la aorta, claro. Si ustedes leen un poco más, ya cuando lean fisiología, van a ver que el volumen que bombea el ventrículo derecho debe ser idéntico al que bombea el izquierdo, en lo que es para evitar la congestión o el colapso. Entonces, la respuesta correcta es la letra C. Ya está más fisiología, ¿no? Yo no sé por qué preguntaron eso hace años, pero bueno. Con relación al corazón, lo que se enuncia es correcto, excepto una. Otra pregunta así, media, como para leerla, ¿no? Bien. Entonces, el corazón tiene dos sistemas de inervación, intrínseco y extrínseco. Claro que sí.
Las paredes del derecho son de mayor diámetro que el izquierdo. Falso. El izquierdo es mayor. Esta es falsa. Vamos a marcarla. Pero igual hay que seguir leyendo por si una peor. El vértice del corazón corresponde al espacio comprendido en el cuarto, quinto intercostal, línea medular izquierda. Esta está bien. Habría que ver. La válvula tricúspide comunica la aurícula derecha, mandíbula así. La tricúspide va a la derecha, la mitral va a la izquierda. Perfecto. Las válvulas auriculoventriculares presentan corazón claro. Entonces, esta es la incorrecta. No hay otra peor que esa. La cuarta. Con relación al pericardio, lo que sea es correcto excepto una. Es decir, nos están preguntando una que es falsa. Tenemos aquí. Tiene forma de cono, ya. El pericardio fibroso en su base también lo tenemos. La diagrama claro. El pericardio fibroso se divide en parietal y visceral. Hemos visto en otra pregunta que el que se divide en parietal y visceral es el pericardio seroso, no el fibroso. El fibroso no se divide. Entonces, esto está mal, esto es falso. Y ahora nos larga otras largas. Seroso, visceral, así diafragma de la arteria por arterias pericardiofrénicas, mamaria interna, intrafricánica, sí. Y las venas drenan a los troncos venosos brachiocefálicos, cava, todos lados. Bien, sencillo. Entonces, estas ya son de contexto nomás. Y el pericardio fibroso se divide en pericardio visceral. Esto es falso. Es el pericardio seroso el que se divide. ¿Ok? Eso hay que tomar en cuenta. Otra vez lo mismo, repetido. Son ramas colaterales de la maxilar interna, excepto una de esas. Una no es colateral, es fenopalatina. Son ramas colaterales de la carótida externa, excepto una de esas. Temporal superficial, es terminal. Ahora otra para leer largo, ¿no? Con relación a la faringe, lo que se enuncia es correcto, excepto es. Bueno, hay que leer cada uno. La región faríngea se encuentra en la parte profunda delante de la columna cervical, claro. La faringe es un largo embudo, sí, de vértice, claro, está bien. La faringe se relaciona lateralmente con carótida, yugular interna, neumogástrico y lóbulo tiroideo, está bien. Las arterias que irrigan la faringe inferior, está bien. Y la inervación en plexo sensitivo, espinal, facial, no, no tiene nada que ver. Aquí esto es el facial. Esta es la más incorrecta, nada que ver. Que el facial llegue acá, ¿no? Todo mal. Otra pregunta de flojo. Lo enunciado con relación a los huesos de la cara es correcto, excepto eso. Esas son preguntas de flojo porque prácticamente agarran varias cosas del libro y dicen una es falsa y le cambian una palabra aquí y ya está mal. Tenemos el borde superior del hueso nasal se articula con el frontal, ya. El vómer es un hueso impar que forma parte de la pared inferior, ya. El hueso lagrimal es de forma cuadrilátera y aspecto laminar y forma parte de la cara lateral de cavidades orbitarias. ¿Ven? Aquí es cara medial, lateral. Esto es porque es una pregunta de flojo, le cambiaron solamente lateral y medial. Listo. El hueso palatino forma parte de la bóveda palatina, fosas nasales, claro. Con relación al cigomático, la cara interna forma parte de la fosa cigomática. ¿Está bien? Lo que cambiaron es esto de aquí. Esto es la cara medial, no la lateral. Entonces la correcta es esta. Porque nos está preguntando cuál no es correcta. Dice, todo es correcto excepto una, que es esta de aquí, que cambiaron lateral. Lo que se enuncia en relación a estructuras que pasan orificios, hendiduras, fisuras y otros, excepto una. Otra vez una pregunta así, ¿no? Para que vean que diferencia un año a otro, que en un año preguntan que hay que leer todo uno por uno, y en otra preguntan número cubital de qué tipo es troclear. Sencillo. Bueno, vamos a leer. Dice, el nervio oculomotor y rama oftálmica, el quinto está bien, el nervio maxilar inferior, lo global, está bien. Lo que nos está preguntando aquí, a ver, sí, está bien. A través del conducto auditivo interno pasa el nervio facial y vestibulocolear. ¿Está bien? A través del orificio de la macriforme pasa el nervio olfatorio. Ya. Y a través del oreo condilo posterior del paracraneal, que es el doceavo. Esto de aquí está mal, porque por este agujero condilo posterior lo atraviesa lo que es el rasgado posterior. Entonces, aquí lo que debería ser correcto
es que lo atraviesa el hipogloso, no el nervio espinal. Lo verdadero sería que sea este de aquí, pero aquí miren, en el examen se le fue, ¿no? Y se olvidan borrar esto, entonces esto es lo falso. Pues se nota bien que la respuesta correcta está aquí. Entonces, debía ser. Pues lo cambiaron, pero se equivocaron. Luego, el canal del pulso se localiza otra vez en lo mismo. Supinador largo y palmar mayor. Fácil. Con relación a lo que se expresa a continuación, es correcto excepto una. Una es falsa. Bueno, hay que leer una por una otra vez. Sistema, grupo de órganos asociados en una función y formados por los mismos tejidos. Está bien. Aparato, la misma función, pero diferentes tejidos. Está bien. El plano sagital, si tú la sagital considera la proximal distal, ya está bien. Y el plano transverso divide en dos mitades iguales, izquierda y derecha. Ojo ahí, transverso te corta en superior e inferior, arriba y abajo. No te corta así. Pero vamos a leer la última. El plano coronal toma de referencia y considera anterior. Y posterior. Perfecto. La respuesta, esto es totalmente falso. Con relación a la laringe, todo lo enunciado es correcto, excepto. Bueno, este examen está para leer todo. Una de aquí es falsa en la número 13. La laringe se encuentra situada por delante de la faringe, debajo de la lengua, el yoide y por encima de tráquea. Está bien. El borde superior de la laringe responde al borde de Chassaignac, totalmente falso. El cartílago tiroide es un cartílago impar, que bueno, claro, es impar. Los ventrículos son cavidades situadas entre las cuerdas, sí. Y la glotis, entre lo que limita las dos, perfecto. Entonces aquí esta de Chassaignac que forma el borde superior de la laringe es falso. Con relación a la región carotidia, todo lo que se expresa es correcto excepto una. Otra vez, una de aquí es falsa. Subclavia y carótida interna contenido en la región, sí. Nervios faciales y trigémino forman parte de la región. No tiene nada que ver facial y trigémino con región carótida en el cuello. No, nada que ver, estos son faciales. Forma parte del tercer plano, sí. Por detrás está delimitado por el borde posterior, sí. Y la ponderosa superficial. Depende, sí, nada que ver aquí, regalada. León carotida con fácil trigémino no tiene nada que hacer, totalmente falso. Bueno, ahora a ver, vamos a ver si hay preguntas mejores, que ya hayan pensado un poco, ¿no? Y no solamente copiar el libro. El arco cigomático está conformado